Estábamos charlando, ¿no? Dije, ¿no?, que un poco este evento, ¿no?, de estas quinceañeras que no pudieron festejar el 220, en el 220 sus 15, ni los 18 del señor Agustín. A ver, bueno, pudimos hacer hoy esto, ¿no?, como para no dejarlo pasar. Pero bueno, mientras meditaban esto, ¿no?, y bueno, lo que han escuchado, los versículos que se le han compartido a cada uno de ellos, que justamente tiene que ver con la juventud, ¿no?, tiene que ver con los jóvenes, me recordó, ¿no?, este pasaje, ¿no?, que lo utilicé muchas veces, ¿no?, para animar cuando a los jóvenes, ¿no?, en particular, y también cuando era líder de jóvenes, se lo recalcaba muchas veces, ¿no?, a los jóvenes, porque realmente yo lo creo, ¿no?, y yo mismo lo experimenté siendo un joven, ¿no?, a los 23 años recibiendo a Jesucristo, ¿sí? Obviamente en lo que hemos leído, la palabra del Señor nos habla de varios, habla de los padres, ¿no?, palabras hacia los padres, ¿no?, donde dice que habéis conocido desde el principio, habla, digamos, a la historia de Cristo, de Dios, ¿no?, del principio, se refiere a eso. Le habla a los adultos, digamos, ¿no?, pero luego también menciona a los jóvenes, ¿no? Y es más, recalca luego en los jóvenes, porque se repite dos veces, ¿no?, algunas cosas que apuntan hacia los jóvenes, ¿no? Y bueno, el apóstol Juan también fue uno de los apóstoles más jóvenes que tuvo Jesucristo, no sé cuántos lo saben. Era el joven, ¿sí? Era el joven de los apóstoles, él. Y tenemos, digamos, la Biblia habla de esto, ¿no?, de que él era el joven. Bueno, resulta que yo meditaba en esto, ¿no? Y claro, al hablar a los jóvenes, ¿no?, Juan no estaba haciendo algo diferente, por ahí a lo que siempre se hizo, ¿no? En particular, bueno, en este caso le está hablando a jóvenes creyentes, ¿sí? Por eso dice, ¿no?, le hablo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Sí? Está hablando a gente cristiana, ¿no?, a gente que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, es importante, bueno, hacer esta diferencia, ¿no? Pero como decía, en todos los tiempos no se ha llamado a los jóvenes, o fueron justamente los jóvenes los que llevaron adelante muchos eventos que cambiaron la historia de su tiempo, ¿sí? Tenemos muchas situaciones, ¿no?, de rebeliones, de revolución, ¿no?, de todos los tiempos, como dije, ¿no?, la Revolución Francesa, por ahí para mencionar algo, la revolución en la toma de la Bastilla, ¿no?, después en China con Mao, ¿no?, siempre fueron jóvenes, ¿no?, los que fueron de alguna manera que respondieron a ese llamado, ¿no?, de rebelión o de revolución, ¿sí? Es así. De todos los tiempos, como dije, ¿no? En nuestro país, o sea, ¿quiénes fueron los que llevaron adelante la Revolución de Mayo? Eran jóvenes, ¿sí? Eran jóvenes los que vieron situaciones que, digo, en algunos casos obviamente estaba bien hecho, porque eran situaciones de injusticia, ¿no?, de desigualdad social, y eso los llevó justamente a rebelarse, ¿no? Y en muchos de los casos esto, ¿no?, obviamente en la parte occidental, en donde ocurrían, había muchos que eran cristianos, muchos que tenían la fe puesta en Jesucristo, ¿sí?, y vieron en su tiempo mucha injusticia, mucha desigualdad, y se involucraron también en este tipo de revoluciones. Pues a veces cuando dicen que los cristianos somos apolíticos, yo la verdad que no lo comparto mucho, ¿no? Porque bueno, Jesucristo nos llama justamente a buscar una igualdad, ¿no?, en todos los sentidos y en todas las áreas. ¿Amén? ¿Cuánto están entendiendo? Y esto ocurrió y participaron, ¿no?, en este tipo de revoluciones, ¿no? Pero bueno, luego también, ¿no?, muchos se prendieron de un lado malo, o sea, con causas injustas también. Por eso la importancia, ¿no?, y entender de que muchas veces se busca impartir, ¿no?, una ideología a los jóvenes, ¿no? Porque, de vuelta, así como dice el Señor, bueno, y esto en general, los jóvenes tienen la fuerza. ¿Cuántos saben eso? Qué poquito amén. A ver, son los jóvenes los que tienen la fuerza, y por eso son los que han impulsado a través de la historia, como decía, muchas revoluciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, también el nazismo, por ejemplo, ¿cuánto conocen de los nazis? De Hitler.
Bueno, ¿Hitler qué hizo? Hitler apuntó a los jóvenes, ¿no? Había una masa inconforme, le metió una ideología media rara de que, bueno, somos los superiores, la raza aria es la mejor, tenemos que dominar el mundo, y los chicos se la creyeron, ¿no? Y si usted mira los documentales, ¿no? Bueno, le cuento, si no le gusta mirar, va a ver que hasta chicos, hermanos, de 10 años ya eran reclutados, ¿no? Con esa ideología, y crecían y estaban dispuestos a dar su vida por el Führer. ¿Cuándo vieron algo de eso? El Führer era Hitler. De la misma manera ocurrió con el comunismo. Hubo un tiempo en que se hacían nazis o comunistas, por ejemplo, en el caso de Alemania, ¿no? Y fue una fuerte lucha ahí, y hubo una confrontación entre diferentes juventudes, ¿no? Pero bueno, obviamente ganaron los nazis, ¿no? Entonces, bueno, la juventud, hermano, tiene la fuerza, y por eso los poderosos, los que buscan llevar adelante, ¿no? Alguna revolución, algún cambio, para bien o para mal, ¿no? Siempre apuntan a los jóvenes, ¿sí? Y hoy le voy a decir, no es la excepción. Por eso tenemos que estar atentos también a todas estas cuestiones. Bueno, después vemos que a través, como decía, a través de la historia, bueno, esto es a nivel revolución, a nivel político, pero a nivel cultural también fueron los jóvenes los que siempre impulsaron cambios. En los años 60, estaban los hippies, vino el hipismo, ¿no? También, y fue impulsada ¿por quiénes? Por los jóvenes. Amén. Y se armó todo. Bueno, no voy a entrar en tanto detalle con eso. También estuvieron los punk. ¿Sí? El movimiento punk también es otro movimiento diferente a los hippies, pero también impulsado por los jóvenes, ¿sí? Y también estuvo, ¿no? El movimiento heavy metal, ¿sí? Más reducido en cantidad de personas, pero también, ¿no? Y cada uno con su ideología, con su mentalidad, con sus características, pero todos impulsados por los jóvenes. ¿Cuándo están entendiendo? Amén, y a su nombre. Y hoy sigue, ¿sí? Hoy está, después vino el hip hop, de vuelta el rap, no sé qué más hay, bueno, cuántas cosas, ¿no? Movimientos feministas, movimientos ecológicos, todos impulsados por jóvenes, ¿no? Bien encausados o mal encausados, no importa, pero son jóvenes, ¿no? Por eso es a lo que apunto. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Amén? Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y justamente Juan, el apóstol Juan, que era un joven también, era el más joven de los apóstoles, de vuelta digo, él hablaba de los jóvenes que también, ¿no? Justamente impulsaron el Evangelio. Jesús, hermano, no fue la excepción, ¿no? Jóvenes cristianos. Bueno, si miramos en la Biblia, Dios siempre llamó a jóvenes. Quédense tranquilos, los más grandes, que también el Señor llama. ¿Sí? Pero para tarea específica, el Señor siempre ha llamado a jóvenes, hermano, ¿sí? Podemos mencionar muchos, yo voy a mencionar algunos nada más, ¿no? Por ejemplo, el profeta Samuel, ¿sí? Samuel, la historia de Samuel es tremenda, su madre clamando a Dios, el sacerdote Elí que la mira le dice, estás borracha, y le dice, no, yo estoy clamando a Dios, ¿no? Cuántas cosas, y Dios le concede la petición a la madre de Samuel, bueno, por eso nace Samuel y ella lo dedica, porque fue la promesa que le había hecho a Dios, lo dedica para Dios, ¿no? Y lo envía al templo. Y lo pone en manos de justamente este sacerdote, que primero le había tratado de borracha, ¿no? Pero después de ver el resultado, ¿no? Ella lo lleva ante el sacerdote y para que se críe ahí en el templo, ¿no? Y bueno, la historia de Samuel es tremenda. Desde bebé prácticamente, desde que fue destetado, ¿no? Él se cría ahí, recibiendo instrucción de Dios, preparándose como para las tareas del sacerdocio y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tiene que ver con el templo. Y estando ahí, ¿no? Dios un día lo llama, y le empieza a hablar, bueno, y bueno, tiene un llamado de parte de Dios. Tampoco me voy a detener en eso, ¿no? Lo que sí es que era un joven, y Dios lo llamó, y fue uno de los profetas que terminó juzgando de alguna manera a Israel. Fue el que ungió a los dos primeros reyes de Israel, ¿no? Primero a Saúl, luego al rey David, ¿me entiende? Mire si Dios no quiere tomar la vida de los jóvenes y hacer justamente vidas con propósito, vidas que trasciendan lo terrenal, vidas que trasciendan, ¿sí? La historia. Fíjese, nosotros estamos hablando de Samuel que ocurrió hace más de miles de años atrás. Mire si no lo hizo trascender Dios. Amén. Y a los demás que estaban de su época y su generación, ¿los conocemos? No los conocemos. Otra persona que Dios llamó siendo jovencito, David, más conocido como el rey David, pero David no siempre fue rey. Primero fue un hijo obediente a su padre. ¿Cuántos saben eso? Ay, ¿no? ¿Cómo duele eso ese, no?
¿Y qué pasó? Dice la Escritura que un día este profeta Samuel, justamente, el Señor lo manda a la casa del papá de David, a la familia de David, lo manda, lo envía para ungir al siguiente rey de Israel, aquel que tenía que reemplazar al rey Saúl, que por su rebelión, no, que por su desobediencia fue desechado por Dios. Entonces Dios tiene que buscar a alguien para reemplazarlo. Esto es un dato interesante, hermano. Ninguno somos indispensables en el reino de Dios. ¿Cuánto entienden? Decía un pastor, cuida bien tu lugar, porque Dios ya tiene preparado a alguien atrás, dice. Así que bueno, amén. ¿Y cómo cuidamos nuestro lugar? Estando bien con Dios, estando en comunión con el Señor, amando a Dios. No es tan complicado, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurría? Dice que pasan todos los hijos, ¿no? Isaí, ¿no? ¿El papá? Me olvidé, Isaí, ¿no? Me está volviendo el nombre del padre David. Y trae a todos sus hijos, ¿no? Los presenta porque viene el profeta y dice, mira, necesito que estén todos tus hijos acá, ¿no? Y pasan todos los hermanos de David, bueno, y le dice, y el Señor le mostraba a uno tras otro, bueno, conocemos la historia también, ¿no? Le mostraba uno tras otro, y ninguno de ellos era aquel a quien Dios había elegido para ser el futuro rey de Israel. Y ahí Samuel le pregunta y le dice, ¿tenés algún hijo más? Y él se acuerda, sí, dice, pero el más chico, dice, está allá. ¿Y dónde está? Está allá en el campo, está cuidando la oveja. ¿Qué? ¿No? O sea, mientras todos estaban de fiesta, preparando una espectacular comida, el menor de los hermanos estaba allá en el campo. Y resulta que cuando viene, dice que lo ve Samuel y el Señor le dice, es él. Un joven. Y es una historia tremenda la de David. Miren, hermano, si se ha predicado, ¿no? Si han salido mensajes, si los predicadores hemos tomado de la vida de David predicaciones, pero para todos los gustos. Es tremendo lo que Dios hizo con la vida de este jovencito. Y Dios lo llamó y él vino, pero ¿dónde estaba él? Él no desobedeció, no se escapó porque él sabía que estaban reunidos en la casa, no se escapó no, fue obediente a su padre. Y a ese lo llamó Dios. Mirá vos, lo eligió Dios. Y cuando llega dice ser bueno, lo unge, ¿no? Y después conocemos la historia de David, ¿no? Más adelante, bueno, vemos todas las cosas que pasa, su aparición en público, digamos, ¿no? Porque acá fue como ungido medio en secreto, su aparición en público frente a Goliat, ¿no? Y cómo también siempre pensando mal de él, seguro que desobedeciste. No, él fue obediente a su padre y fue a ese lugar porque su padre lo mandó. De vuelta, principio de autoridad. Si querés tener autoridad, debes moverte bajo autoridad. Es así. Es un principio espiritual. Y él fue, y bueno, ahí se termina enfrentando con Goliat, se hace conocido. Bueno, le corta la cabeza a Goliat, yo estoy resumiendo, obviamente, ¿no? Con la propia espada de Goliat, ¿no? Porque él ni espada tenía, ¿no? Andaba con una honda, lo bajó de un hondazo, como quien dice, ¿no? A Goliat, ¿no? Pero obviamente esa piedra no era una piedra común, ¿no? Sino que no estaba solo David, ¿no? Esa piedra tenía un impulso especial, el impulso de Dios, ¿no? Para derribar al enemigo. Y luego eso le corta con su propia espada, le corta la cabeza. Y mire cómo Dios estuvo con él. Bueno, después iba al palacio, conoció el palacio, estuvo con Saúl, lo llevaron, él tocaba tocaba el arpa, era músico, cantaba, ¿no? Hizo canciones también, ¿no? Y muchas de esas canciones que él hizo y que nos han inspirado, que está en el libro de los Salmos, nos ha inspirado a muchos de nosotros, él las hacía mientras cuidaba las ovejas, que ni siquiera eran de él, era de su papá, ¿sí? Y mientras cuidaba ahí, él cantaba y se inspiraba, estaba en comunión con Dios todo el tiempo. Y hacía canciones, ¿no? Y no sé, y las tenemos nosotros escritas, muchas fueron escritas en esa época. Y a ese muchacho llamó Dios. Entonces vemos también de que Dios quiere, ¿no? Que los jóvenes tengan comunión con Dios. Y un ejemplo bíblico es este joven David, ¿no? Bueno, después sigue la historia. Termina en el templo con Saúl, termina dirigiendo él el ejército, ¿no? de Israel. Y Dios le daba victoria por todas partes. Hasta que un día, bueno, Saúl, sabemos también la historia, se pone mal, se da cuenta y lo quiere matar a David, y David tiene que salir huyendo, a tal punto que sale sin espada, sin nada, ¿no? Y yo pensaba de nuevo, ¿no? En esto, porque él termina yendo
buscando, ¿no?, algo de alimento en un templo. ¿Sí? Y va y le dice al sacerdote, bueno, el sacerdote le da mira, lo único que tengo son estos panes, bueno, hay una charla ahí, le da el pan, ¿sí? Y luego también David le dice, por esa, ¿no tendrán un arma acá? Dice, ¿no, David? Mirá, ¿eh? Y él dice, es un templo esto, ¿qué querés? O sea, no. Pero hay una, dice, y es la que le quitaste a Goliat. La tenemos guardada acá. Y David dice, ninguna mejor que esa. Y de vuelta David tiene en sus manos la espada con la que entró en escena, ¿no? Y esto también yo muchas veces lo he meditado, y justamente apuntando a los jóvenes, ¿no?, en particular, de que David utilizó el arma que utilizaba el enemigo, que lo quería matar, ¿sí? Pero él se la quitó y con esa propia arma le cortó la cabeza al enemigo. Y obviamente, como dije, yo estuve con jóvenes mucho tiempo, ¿no? Y yo entendí esto, ¿no? Que qué bueno que los jóvenes, ¿sí?, tomen las armas con las que el enemigo les quiere apagar el espíritu, los quiere apartar de Dios, que tomen esas armas y con esas mismas armas que le sacan al enemigo, le corten la cabeza al enemigo. ¿Sí? Bueno, hoy qué podemos decir, algún tipo de música, internet, ¿sí? No porque el enemigo lo usa para apartar a muchos cristianos eso, y jóvenes en particular, ¿no? Porque son los que más están metidos ahí. Por eso digo, la manejan bien, pero que lo puedan tomar para resistir al enemigo. ¿Cuánto están entendiendo? Y a su nombre. Y esto fue lo que hizo el joven David. Y bueno, después seguimos conociendo conocemos la historia de David, ¿no? Bueno, después ya en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, aparece una joven, ¿no?, que dice, llamada Rode. Bueno, es Rosa, en realidad es Rosa, significa, ¿no? Y dice que cuando Pedro, ¿no?, había salido de la cárcel, después que los cristianos estaban reunidos, orando, intercediendo por la liberación de Pedro, cuando es libre, dice que va a ese lugar Pedro, y la que abre la puerta era Rode, era Rosa, ¿no? Y él lo ve y ella piensa que es un espíritu. Bueno, toda una charla. Vemos una joven en una reunión de oración, la importancia de los jóvenes orando. ¿Cuánto están entendiendo? Ella estaba en una reunión de oración, ¿sí? Bueno, y después la historia de Zafira, ¿no?, y Ananías, ¿sí? ¿Quiénes estaban en la reunión? ¿No? Son los jóvenes que luego tuvieron que retirar los cuerpos de estos dos. Eran jóvenes, o sea, la Biblia dice que eran los jóvenes. Entonces vemos que habían jóvenes ya en esa época comprometidos y que habían escuchado y que habían recibido el mensaje del Evangelio y lo estaban llevando adelante. ¿Cuánto están entendiendo? Vemos también los apóstoles, como dije, eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes. Juan el más joven. El mismo Jesucristo, hermano. El mismo Jesucristo. 30 años cuando comenzó su ministerio. 33 cuando termina en la cruz, ¿no? Era un joven. ¿Qué le parece a usted? Entonces vemos que los jóvenes, hermano, en la iglesia fueron los que justamente llevaron esta revolución espiritual adelante. Jóvenes cristianos, jóvenes que pusieron su fe en Jesucristo, que creyeron. ¿Sí? Por eso la importancia, ¿no?, de los jóvenes, ¿no?, de que los jóvenes acepten, ¿no? Iba a decir aceptemos, ¿no? Bueno, nosotros somos jóvenes. Hoy sabe que todo, hay más expectativa de vida, así que la juventud se adelantó. Por eso algunos dicen que la adolescencia también, ¿no? Algunos, ¿no?, tienen 30 años y todavía están con papá y mamá y cosas por el estilo. 40 y siguen, ¿no? Pero bueno, son los nuevos tiempos, ¿sí? Por eso todo se ha extendido más. Entonces es el tiempo que vivimos, ¿no? Y vemos que el apóstol Juan, justamente, conociendo todas estas cosas, le dice a los jóvenes, ¿no?, 3 cosas puntuales, ¿sí? Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego a los jóvenes. Os he escrito a vosotros, jóvenes, fíjense, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Primero, fuertes. Bueno, esto dijimos que es una característica de todos los jóvenes, ¿no? Porque suelen ser fuertes. Pero ¿qué pasa con esto, no? Acá el apóstol Pablo no está hablando solamente de fuerza física, que obviamente la tenían, sino está hablando de la fuerza
espiritual, ¿sí? De la fuerza espiritual, que proviene del Espíritu del Señor, ¿no? Sobre aquello que le han recibido. Por eso los jóvenes, dice, le está hablando a jóvenes cristianos puntualmente, son fuertes, dice, y ya no está hablando de lo físico solamente, sino en lo espiritual, en lo mental, que no se dejan dominar por cualquier cosa. ¿Por qué? Como dije hoy, no están solos, ustedes tienen al Espíritu Santo, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Y después le dice otra cosa, ¿no? En el punto B, ¿por qué son fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en ustedes. O en otras palabras, guardan la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere con esto? No se refiere solamente a conocer la Escritura, ¿sí? O a leer nada más la Biblia, sino está hablando de aplicarlo en sus propias vidas. De aplicar la palabra, porque ahí donde está la clave, es ahí donde podés ser fuerte, o si no, sos uno más del montón, sos igual que aquellos que no tienen a Cristo, no hay diferencia. ¿Cuánto entienden? ¿Amén? Y esto va para todos, porque esto es para todos, para nosotros también. Y luego dice también que han vencido al maligno. Y fíjese que en el versículo 13 también dice lo mismo, dice, se repite 2 veces esto acá, ¿no? En los versículos que hemos leído, en el 13 y acá en el 15, ¿no? En el 14. Dice, y habéis vencido al maligno. ¿Sabe quién es el maligno? El diablo, el enemigo, Satanás. Ese es el maligno. Y acá dice, han vencido. Y viste que a veces algunos andan, el diablo me tiene mal, el diablo me tiene esto. Pero ¿cómo? Si dice el Señor que si por haber aceptado a Jesucristo, venciste al maligno, venciste al diablo. ¿Me está entendiendo? Entonces, tenemos que entender que solamente vencer, porque solo con Cristo se puede vencer al diablo. Y esto lo digo porque muchas veces algunos creen, ¿no?, que pueden vencer al enemigo solos, sin Dios, sin el Espíritu Santo, ¿sí? Que lo podemos vencer así nomás. Yo fui uno durante mucho tiempo cuando no conocía a Cristo, ¿no? Y sin embargo, tenemos que entender que solamente en Cristo podemos vencer al maligno. No hay otra manera, no hay otra forma, Porque el diablo, hermano, por más que tenga... A ver, el diablo no es vencido con buenas intenciones. El diablo no es vencido con buenas obras. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, pero yo hago el bien, no hago mal a nadie. No sé si me entienden. Y creen que con eso ya vencen al diablo. No. Si no es con Jesucristo, no lo podemos vencer. ¿Sí? Fuera de Cristo, no hay victoria, ¿no? En Cristo tenemos victoria. Y en el nombre de Jesús, el diablo tiene que retroceder y se tiene que ir. ¿Me está escuchando? Y eso no tiene que ver con otra cosa. Somos salvos por la fe, ¿no? Somos salvos por gracia, por regalo de Dios. Aleluya. Por eso la importancia de tener fe en Jesucristo y aplicar la palabra de Dios en tu vida. Porque si no, el diablo te va a tener como un títere, ¿sí? Conocía personas que muchas veces decían, no, al diablo hay que hacer el aguante, ¿no? Y estaban drogados, fumados, alcoholizados, todo, ¿no? Pero resistían, no delinquían, no robaban, le decían a otros pibes, no, pues tenés que dejar de robar, tenés que resistir al diablo, y andaban después todo re duro, ¿no? Y muchas veces, aunque no querían, terminaban mal igual, ¿me entienden? Y aún personas que no andan en esas cosas también, por eso digo, haciendo buenas obras, no, yo no le hago mal a nadie, Dios está conmigo. Mirá, dice la Biblia que solamente a través de Jesucristo podemos tener comunión con Dios. Y solamente a través de Jesucristo el diablo es derrotado, es vencido, no hay otra manera. ¿Sí? Aunque no nos guste, ¿no? Porque justamente pensaba en estos días, ¿no? Que cómo le gusta, ¿no?, al ser humano poder hacer algo, ¿no? Que con mi fuerza yo gane el cielo, que con mi fuerza yo me salve, que con mi fuerza venza al maligno, justamente. Pero es imposible. El diablo está lejos de nosotros porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Nada más. ¿Cuánto están entendiendo? Y eso es el salvo por la fe. ¿Me está entendiendo? Si no sería por las obras, sería por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia o lo que sea. Y la Escritura dice que nadie es salvo de esa manera. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios todavía? Aleluya. Entonces, justamente, el Señor, de alguna manera, sabe que los jóvenes son fuertes y son los que por ahí se pueden revelar a diferentes situaciones. Entonces, como jóvenes en estos tiempos, deberían tomar toda esa fuerza, toda esa capacidad
para encauzarla en el reino de Dios. ¿Sí? Y rebelarse a las imposiciones justamente del maligno. Y rebelarse justamente a las imposiciones de este sistema satánico que gobierna el mundo, porque es un sistema satánico. Son principios del diablo, del reino de las tinieblas. Y solamente en Jesucristo uno se puede rebelar y ser libre de esas imposiciones. ¿Cuánto están entendiendo? Y durante miles de años los cristianos que han recibido a Jesucristo, jóvenes, han entendido esto y se han revelado. ¿Sí? Se han revelado a todo este tipo de cosas, ¿no? Y al entenderlo, hermano, como dije, al saber que somos fuertes, ¿no? Que somos, que guardamos la palabra, ¿no? Y que hemos vencido al maligno, somos responsables también, como dije, de enfrentar esas situaciones en internet, en el área que sea, y también de poder llevar un mensaje que cambie justamente el mundo que les toca vivir, como lo hicieron los otros cristianos. ¿Y sabe cómo le decían a los cristianos? ¿Qué hablaban de los cristianos en esa época? ¿No? En Hechos 17:6 también, ¿no? En un momento, bueno, se arma un lío ahí, bueno, van a buscar a los apóstoles, ya no estaban y lo agarraron un tal Jasón. Y la cuestión que dice, estos son los que andan trastornando el mundo entero. Trastornar. Vieron que algunos, bueno, se usa muchas veces para hablar mal de una persona, ¿no? Pero trastornar, hermano, significa desordenar, significa cambiar. Y eso es lo que hacían los cristianos de su época. Estaba lleno de idolatría por todas partes y los cristianos, hermano, hicieron desastre según los ojos de ellos. ¿Cuánto entienden? Bueno, después otros que se titularon cristianos también hicieron desastres de verdad, pero eso es otra historia. Amén. Entonces pensaban esto, ¿no? Que son responsables de llevar adelante el mensaje del Evangelio para transformar, soy una palabra más linda, transformar el mundo que les toca vivir. Sabe que justamente pensando en esto, ¿no? Cada tanto trato de informarme y es triste, ¿no? Esta historia o estos antecedentes, ¿no? O índices, valores, números de jóvenes que se suicidan. En los últimos 30 años se triplicó la cantidad de suicidios de jóvenes entre 15 y 24 años. Se triplicó en los últimos 30 años. ¿Sí? Para que tengan una idea, en todos estos últimos tiempos, ¿no? Y de la cantidad que hay, la mayoría son varones. El 80% son varones, el 20% son jovencitas. ¿Sí? Bueno, hay estudios de por qué los varones son más y las chicas menos, pero bueno, ya creo que esto ya es bastante terrible, ¿no? Y es la segunda causa de muerte, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de nuestro país, ¿sí? La segunda causa de muerte. La primera, ¿sabe cuál es? Accidentes de tránsito, para los jóvenes, en este rango de edades, ¿no? Mire qué tremendo, ¿no? Y bueno, estos datos los tomé y de todos los que se suicidan son el 27%, o sea, la gran mayoría son jóvenes, ¿no? De investigaciones del CONICET, ¿sí? Así que de ahí tomé los datos de información, y esto de hace 4 años atrás, creo, o 6 años atrás. No está tan lejos, ¿sí? Entonces, mire lo tremendo lo que ocurre justamente con jóvenes, que por eso muchas veces uno dice, mira qué bueno, esto, ¿a cuánto les pasó? Y lo han visto, jajaja, todo acá, aparentemente todo bien, todo espectacular, y después un día suena el teléfono y dice, se suicidó fulanito, se suicidó fulana. ¿Por qué? En un tiempo, hermano, justamente en donde los jóvenes tienen más libre acceso, no sé si se dan cuenta, nosotros no teníamos tanto acceso a todas estas cosas que hay ahora, que podíamos decir, tienen mejor cosa, ¿no? Nosotros antes, en mi época, por ejemplo, cuando yo quería ir a jugar a un video, tenía que ir al videojuego, afuera. Hoy tienen el celular, videojuego, tienen en la computadora, en la casa, ni se tienen que mover. No sé si me entienden. Tienen acceso libre a cuantas cosas, pero sin embargo, no están mejor, sino que están peor, se están suicidando más. Entonces eso muestra de que hay una falencia, ¿no? Y una necesidad al mismo tiempo de que los jóvenes reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Por eso digo, esa es la diferencia. Un joven cristiano es fuerte porque tiene el Espíritu de Dios, porque tiene la palabra de Dios en su vida. Mentalmente es más fuerte y puede enfrentar situaciones difíciles. ¿Cuánto están entendiendo? Y estos datos se los tiro ahora para que sea una carga también sobre ustedes y sobre sus propios amigos, compañeros, para que no se callen la boca, que hay una necesidad urgente de predicar el Evangelio, obviamente en todas las áreas, pero a mí hoy estoy enfatizando en los jóvenes. A mí la verdad me impacta. Y somos responsables, como dije hace un rato. Hay que hablar de Jesucristo, ¿no? Y sí, te van a tratar de, perdón, no voy a utilizar la palabra, de trastornado, religioso. Pero mira, estos datos son reales, estos son concretos, y de nuestro país, no estoy hablando acá de Argentina, ¿sí? Y bueno, y la pregunta es, ¿qué hacemos? No, porque muchas veces uno dice, lo ven, mirá, se la pasa bomba, mirá qué feliz que es, ¿qué pasó? ¿Me entiende? Por eso hay que estar atento y pedirle la guía al Señor y la sabiduría a Dios para poder llevar este mensaje, ¿no? Y transformar vidas. Por eso, hermanos, yo me gozo de ver a los jóvenes, ¿no? Que tenemos, algunos, como dije, han nacido prácticamente en la iglesia, ¿no? Ya desde el vientre de la madre, que están escuchando alabanzas, y están acá. Están adorando al Señor, siguen adorando a Dios, han permanecido, han tenido su cosa como todo joven, porque no dejan de ser jóvenes, ¿no? Pero sin embargo han perseverado en el camino del Señor. Y por eso, de vuelta lo animo, dice la Escritura, que son fuertes, que son fuertes y pueden afectar a otros, pueden salvar a otros. No sabemos que el que sabe de Jesucristo, porque viste algunos dicen, pastor, el que sabe de Jesucristo. No, pero nosotros somos los voceros de Cristo. Hace poco prediqué, cuando nosotros hablamos y nos reciben a Cristo. Cuando nos rechazan a Jesucristo también. Y por eso dice en la Escritura, tenemos que hablar a tiempo y afuera de tiempo. Vos no sabés lo que hay en el corazón de cada persona, por más que vos lo veas bien y espectacular. O que lo veas que tenga el mejor auto, la mejor casa, todo eso tampoco sirve. ¿Sí? Y ya termino. Dice el último versículo, los últimos versículos, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Está hablando del sistema satánico, ¿no? Lo que nos ofrece Satanás, ¿no? Y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hagamos acá en la tierra, hermano, es terrenal y es verdad. O sea, cuando pasa el mundo, listo. La casa que hiciste, ¿no? la plata que juntaste, el auto que te compraste, todo pasa. Sí, va a pasar, ¿no? Dice, hay una vieja canción, ¿no?, que cantamos, bueno, está inspirada en la palabra de Dios, ¿no? Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Sí? Eso es lo eterno, eso es para siempre. ¿Sí? Y como decíamos, bueno, vamos a trascender como un recuerdo cuando pase nuestra generación, pues nuestra familia ya ni se van a acordar, ¿no? Pero lo que hemos hecho para la eternidad va a quedar para siempre. Lo que hemos edificado en el reino espiritual va a quedar para siempre, ¿sí? La mansión, las mansiones celestiales, ¿no? El hogar celestial, ¿no?, que el Señor nos ha preparado, está ahí, esperándonos. Eso es eterno. Y cuando esto se deshaga, nosotros vamos a tener a dónde pasar la eternidad, ¿no? Y siempre digo, porque algunos dicen, bueno, capaz que es aburrido el cielo. Yo no creo para nada que va a ser aburrido. Creo que va a ser espectacular, ¿sí? Le vamos a pasar precioso, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta que esto era aburrido. No me refiero a la reunión, ¿no?, sino al mundo terrenal, por supuesto. ¿Amén? Porque digo, el Evangelio no es aburrido, hermano. Es aburrido cuando no buscas de Dios, cuando no te pones en Él, pero si no, mira, sabés qué lindas cosas que podés experimentar en Dios. Y como digo siempre, una de las mejores cosas, después de haber vos recibido a Cristo, es que alguien que vos le hables reciba a Jesucristo. Es un gozo tremendo, ¿no? Y después lo tenés ahí al lado, tuyo, escuchando la palabra de Dios en la iglesia, cuidándolo hasta que crezca. Ya tenés un hijo espiritual. ¿Qué tal? Amén. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya.